Entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desglosar un documento que, honestamente, es tan fascinante como complejo. Se trata de un informe publicado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social titulado La guerra contra los pobres, drogas, campesinado y capitalismo. Lo que hace este dossier es sumergirse en la complicada intersección que existe entre las drogas ilícitas, el funcionamiento del capitalismo a nivel global y la dura realidad que enfrenta el campesinado en Colombia. Nuestro objetivo aquí es explorar esta información paso a paso, de manera muy clara y totalmente imparcial para entender exactamente qué plantea este material y cuáles son sus perspectivas. Y para arrancar, el informe nos lanza una pregunta que nos obliga a detenernos a pensar. ¿Es esta famosa guerra contra las drogas una verdadera cruzada por la salud pública o en el fondo es una guerra puramente económica? La hipótesis que se maneja aquí apunta a motivos que no siempre vemos a simple vista. Sugiere que todos estos esfuerzos antinarcóticos globales en realidad esconden intereses relacionados con la liquidez financiera y el control de territorios, mucho más que un deseo genuino de erradicar el consumo. Para darle sentido a todo esto, vamos a seguir esta ruta. 1. Raíces del mercado ilícito. 2. La cadena de valor. 3. Liquidez y lavado de dinero. 4. El uso de la guerra. Y por último, 5. La realidad campesina. Comencemos. Sección 1. Raíces del mercado ilícito. Orígenes impulsados por el Estado. A ver, el documento plantea algo muy interesante. El capitalismo en sus inicios dependía un montón de redes de comercio ilícito que, curiosamente, eran patrocinadas por los mismos gobiernos. Imagínense que por allá en la década de 1830, el Imperio Británico introdujo opio de contrabando en China a una escala nunca antes vista. Las inmensas ganancias de este negocio ayudaron a levantar bancos gigantescos en 1865, como el mismísimo HSBC. Luego, si saltamos al siglo XX, vemos que la prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 realmente no detuvo a nadie de beber, pero sí le dio un poder gigantesco a los sindicatos criminales. Finalmente llegamos a 1961, cuando la Convención de la ONU decide criminalizar plantas de uso milenario, como la hoja de coca. Según el informe, este fue el momento en que la línea entre lo legal y lo ilegal se volvió estrictamente política. Pasamos a la sección 2, la cadena de valor, del campo a la calle. Bueno, la producción de hoy en día funciona básicamente en 4 etapas supermarcadas. Todo arranca allá arriba, en los Andes, con el cultivo de la hoja de coca. De ahí se pasa al procesamiento manual para hacer la pasta base, después viene todo el refinamiento químico para sacar el clorhidrato de cocaína y la cadena termina con el tráfico, ya sea mayorista o minorista, hacia los grandes mercados del norte. El punto clave de esta sección es hacernos ver la enorme desconexión que hay. Los campesinos que cultivan la planta no tienen absolutamente ningún control sobre el resto de la cadena y como operan en la ilegalidad, están totalmente desprotegidos. Y esto nos lleva a un número que, la verdad, es difícil de procesar. Hablamos de un aumento de precio que el informe describe como pura superexplotación. Fíjense en esto, desde lo que cuesta la hoja en una finca colombiana, que es menos de $1, hasta lo que se paga por el producto en las calles de otros continentes, el precio se infla en un 8 millones%. Así como lo oyen, 8 millones%. Es una montaña de dinero que jamás regresa a las manos de los agricultores, sino que sube directamente hacia la cima de la cadena. Sección 3. Liquidez y lavado de dinero. La escala financiera. Ahora pongamos la lupa sobre las finanzas globales, porque el contraste es increíble. Por un lado, tenemos estimaciones que dicen que unos 1.600 billones de dólares, con B, de ganancias ilícitas se lavan y se meten al sistema financiero mundial cada año. Pero por otro lado, frente a este océano de dinero, las autoridades apenas logran interceptar o congelar entre un minúsculo 0,2% y un 1%. Lo que el dossier argumenta aquí es que el sistema financiero internacional, de hecho, se beneficia muchísimo de toda esta liquidez invisible, integrándola a la economía legal como si nada. Y para dar un ejemplo concreto de esta impunidad en las grandes ligas, recordemos lo que pasó en 2012. Una investigación gigante demostró que el banco HSBC lavó casi 900 millones de dólares directamente para cárteles de la droga. Y claro, el banco tuvo que pagar una multa histórica de 1.900 millones de dólares. ¿Pero qué pasó después? La institución siguió operando sin problema, y ni un solo ejecutivo pisó la cárcel.
El informe utiliza este caso para señalar que, para estas megacorporaciones, el lavado de dinero muchas veces se maneja como si fuera un simple gasto operativo más en sus reportes anuales. Sección 4. El uso de la guerra, militarización y geopolítica. Cuando miramos las fotos de los operativos de erradicación en zonas como el Cauca, en Colombia, empezamos a ver otra cara de la moneda. Según el análisis, en la práctica, esta guerra contra las drogas actúa casi como una herramienta de contrainsurgencia militar. La idea que exponen es que esta narrativa sirve de excusa perfecta para llenar de militares las zonas rurales y asegurar el control del territorio frente a movimientos sociales. Así que, desde esta perspectiva, no se trata tanto de una política de salud para frenar a los cárteles, sino de una estrategia pura y dura de dominación territorial. A un nivel más global, si echamos un vistazo a las últimas décadas, el documento afirma que varias operaciones encubiertas de diferentes países han usado este efectivo infinito de la droga para financiar guerras subsidiarias y grupos paramilitares de extrema derecha. Y la razón es simple: como es dinero ilegal, no hay que rendirle cuentas al presupuesto público. Se convierte en el dinero perfecto para financiar operaciones geopolíticas por debajo de la mesa. Un patrón que el informe destaca al mencionar casos históricos como el de la SAUC en Colombia. Todo este debate quedó muy bien resumido en un discurso bastante fuerte que dio el presidente colombiano Gustavo Petro en la ONU en 2022. Él señaló directamente lo que considera una gran hipocresía internacional. Básicamente, se habla mucho de proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo, la militarización y las fumigaciones masivas con químicos como el glifosato terminan destruyendo la selva amazónica y castigando a las personas más vulnerables de la región. Llegamos a la última sección. 5. La realidad campesina. La vida en la base de la cadena. Vamos a aterrizar todo esto y mirar a la base misma de esta inmensa máquina. Aquí es donde encontramos a quienes el informe llama el campesino anfibio. Y hay algo fundamental que entender. La gente no se levanta un día y decide cultivar coca porque quiera ser parte del crimen organizado. Las razones son mucho más profundas. Hablamos de un abandono total por parte del Estado, del desplazamiento forzado porque les quitan sus tierras y de que los precios de los cultivos legales simplemente colapsaron. Tristemente, para muchas familias, la hoja de coca se ha convertido en la única opción de supervivencia que les garantiza que alguien, al menos, les va a comprar su cosecha. Y para derribar de una vez por todas ese mito de Hollywood del narcotraficante que vive rodeado de lujos, las cifras de las Naciones Unidas son bastante crudas. El 57% de las familias que cultivan coca viven en la pobreza extrema. Las condiciones en las que viven son desgarradoras. Estamos hablando de un 92% de trabajo infantil en niños de 6 a 9 años, muchísimos niños que no pueden ir a la escuela y un acceso casi nulo a servicios de salud. De hecho, solo el 3% tiene un hospital cerca. Es un panorama de absoluta necesidad justo en el eslabón que mantiene en pie a todo este negocio multimillonario. Entonces, reuniendo todas estas piezas, ¿cuál es la gran conclusión del Instituto Tricontinental? Su tesis principal es que el narcotráfico y la economía legítima no son dos mundos separados, están profundamente conectados. Los mercados ilegales actúan como un pilar en la sombra que inyecta muchísimo efectivo al sistema financiero tradicional. Y mientras tanto, según el dossier, todas estas políticas militares de erradicación terminan sirviendo principalmente para criminalizar a los campesinos pobres, en lugar de desarmar a las élites que son las que realmente se llevan las ganancias a nivel global. Después de repasar toda esta evidencia histórica, financiera y social, la pregunta que nos queda resonando en la cabeza es inevitable. ¿Dónde se traza la línea? ¿Dónde termina realmente la economía ilegal y dónde empieza el capitalismo legítimo? Como hemos visto, es una frontera sorprendentemente borrosa, y es el tipo de reflexión que nos hace cambiar por completo la manera en que vemos esta llamada guerra. Hasta el próximo análisis, y sigamos cuestionando lo que nos rodea.